Bienvenido Ricardo, muchas gracias por venir y por darnos un momento para hablar con vos en el hermoso desierto de Tarampayo. Gracias, Diego, por la amable invitación. Te quería hacer varias preguntas, en realidad muchas son espontáneas ahora del momento porque se fueron respondiendo las que te iba a hacer en realidad durante este viaje que ya sabemos que fue bastante extraño, como mínimo. Una de las preguntas era sobre Egipto, que habíamos hablado un poquito sobre el tema de que quizás las estatuas, algunas de las estatuas megalíticas de Egipto eran más viejas de lo que los arqueólogos o egiptólogos convencionales mencionarían, como por ejemplo las estatuas colosales de Ramsés. Una de mis preguntas era si esas estatuas eran cercanas, o sea, si fueron construidas cercanas al diluvio, al famoso diluvio universal, alrededor de 12.000 o 10.000 años atrás. Esa era mi pregunta. Es un tema muy discutido. Desde el punto de vista arqueológico, se ha fechado, siguiendo todos los métodos científicos, para escudriñar, por ejemplo, la Esfinge, algunas estatuas, la propia construcción de las pirámides de Giza, por poner otro ejemplo, que se estiman habrían sido construidas alrededor del año 2600 antes de Cristo. Sin embargo, hay otros investigadores heterodoxos que han levantado polvareda al respecto porque han encontrado que hay indicios que estas pirámides, o por ejemplo la Esfinge o algunos monolitos, tienen una erosión pluvial y no una erosión exactamente de viento y arena, como estamos aquí en el desierto de Talampaya, en La Rioja, en Argentina. Cito ahora mismo el caso de Robert Scott. Es un geólogo norteamericano que comprobó con sus estudios, como también lo hicieron otros, que la Esfinge tendría una erosión de agua y en esa zona no hay tanta humedad o no llovió de forma copiosa por lo menos hace unos 8.000 u 11.000 años atrás. Esto pone en relieve, y no es un dato menor, que Platón había hablado en sus textos, o sea, los diálogos, el Critias, el Timeo, la República, sobre la Atlántida, que tal vez tendría 8.000, 9.000 años de antigüedad aproximadamente, de acuerdo a la cronología que él hereda de Solón, uno de los grandes legisladores, que en su visita al país del Nilo se entrevista con los sacerdotes de la ciudad de Sais, y son ellos, los egipcios, por los que me estás preguntando, quienes revelan a los griegos que más allá de las columnas de Hércules, como tú sabes, el estrecho de Gibraltar, existía este mítico o supuestamente mítico imperio de la Atlántida. Yo estoy convencido que si hubo un diluvio, una inundación o un evento catastrófico, el nombre que uno le quiera poner, que no fue local, sino que involucró buena parte del mundo. Es verdad que hubo algunas regiones como Mesopotamia, con el Noé sumerio, Utanapishtim, no sé si lo estoy pronunciando bien porque es un término muy antiguo, que habría enfrentado una inundación que recuerda al Noé bíblico, y probablemente esa inundación fue local. Sin embargo, hay otras historias que revelan que pudo haber sucedido algo a escala mucho más grande, porque, a ver, no es casualidad que en mi país, en el Perú o en México, o incluso en las tradiciones orales de los nativos del Paraguay, ¿no?, como los Paita Viterá de Amambay, hablen de una inundación y que los primeros hombres, las mujeres de aquel entonces tuvieron que resguardarse en lugares altos, el cielo se puso negro por varios días. En el Perú, en los manuscritos de Dioses y Hombres de Huarochirí, se habla de 5 días de oscuridad, luego del gran diluvio, la gran destrucción, y los seres humanos tuvieron que volver a empezar. Resumiendo, no es para mí un delirio que haya ocurrido un desastre o climático o por un fenómeno que desconocemos, tal vez coincidiendo con la última glaciación, la era del hielo, Wisconsin, y que haya generado pues estas, entre comillas, inundaciones. Y Egipto podría ser una de las civilizaciones mal fechadas de esta historia. Volviendo al tema de cuando habla Solón con los sacerdotes, le dijeron que en realidad los griegos tenían una cultura muy reciente, digamos, le quiso dar a entender de que no era la única inundación o destrucción de la humanidad que había ocurrido. ¿Tenés algún dato de cuántas podrían haber ocurrido? Según los, creo, aztecas, hubo 5 soles, ¿no? Claro, exactamente. Te iba a mencionar las leyendas, historias de las culturas mesoamericanas.
Recuerdo también los mundos de los nativos Hopi. Varios investigadores occidentales trataron de adentrarse en esas informaciones. Por ejemplo, podría hablar de este científico tan famoso, un ingeniero aeroespacial como fue Joseph Lundrich, que además de transitar de escepticismo total a convencerse de que la nave de Ezequiel que aparece en la Biblia podría ser realmente una nave y no una idea pues etérica, lírica, religiosa, como él creía al principio, él luego se acercó a las creencias de los nativos y entrevistó a Oso Blanco, el líder Hopi, y le hablaba de los mundos, de las destrucciones cíclicas y también de los misteriosos cachinas, como tú sabes, ¿no? Estos dioses o entidades o lo que fuesen que venían de las Pléyades. Creo que hubo muchas destrucciones cíclicas, como dicen los Hopi, algunas por fuego, otras por agua, otras por tierra, entiendo energías telúricas, movimientos sísmicos, y esto coincide con otras visiones, pero si fueron 5, si fueron 7, si fueron 4, realmente no lo podría precisar. Incluso en el esoterismo se habla de estas destrucciones cíclicas. En lo que hay consenso es que la última destrucción, el último gran cambio que habría vivido nuestra humanidad, fue hace aproximadamente entre 10.000 a 12.000 años. Esa fue la última destrucción, tal vez la cuarta destrucción. Y ahora estaríamos en el quinto mundo, dentro de algunas interpretaciones, porque las hay muy diversas. Y la idea, según los mensajes que hemos investigado, experiencias también de contacto, y las despensas abiertas del conocimiento, que involucran revelaciones muy importantes en estos círculos místicos, esotéricos, que tienen una raíz muy profunda en estos mitos ancestrales, dice que no debemos evolucionar otra vez a raíz de un reset violento, que no tiene que ocurrir algo terrible, dantesco, para que el ser humano se pueda disparar hacia adelante. Sé que puede sonar también muy surrealista e imposible, pero hacerlo a través de la conciencia y del amor. No que, bueno, se destruyó todo y los que sobrevivimos aprendimos la lección y volvemos a empezar. Sé que es una ley del universo, ¿no? El crecimiento, la madurez, la decadencia y reinventarse, si es que se puede hacer. Pero estamos en una etapa en donde al menos dicen estos seres en nuestra experiencia de contacto que deberíamos evolucionar por conciencia y no sobreviviendo a grandes destrucciones que a veces, no siempre tienen que ver con procesos cíclicos planetarios o cósmicos, sino algunos provocados por el ser humano. De vuelta, la última pregunta sobre Egipto y después paso a otro temita. Heródoto tiene en una de las escrituras de él, que creo que es las historias parte 2, que habla, o parte 1, que creo que habla de una especie de laberinto debajo de la pirámide de Jawara, con muchísimas reliquias que decía que eran de los mundos anteriores. ¿Tenés alguna información adicional sobre eso? O si tenés... Bueno, el padre de la historia, Heródoto, dijo cosas que fueron bastante auténticas, bastante interesantes, y también otras que, como dirían ustedes en Argentina, que tocó de oído, ¿no? Por ejemplo, él mismo dijo que la pirámide de Keops, que se atribuye al faraón Khufu, por lo menos en su honor, habría sido construida con el concurso de fuerza física, o sea, tracción humana, con más de 100.000 personas implicadas. Entonces, no todo lo que dijo Heródoto hay que tomarlo al pie de la letra. Pero dicho esto, definitivamente hay misterios en Egipto, debajo de las pirámides, debajo de los grandes templos. Esto puede sonar hasta incomprobable, y si un arqueólogo está viendo este vídeo va a decir que es un delirio, pero lo voy a decir igual. En las despensas abiertas del esoterismo, que se basan en leyendas muy antiguas, se cree que en realidad las pirámides son octaedros. Entonces la parte visible de la pirámide es esa base cuadrada y la cúspide, pero hay otra pirámide simbólica, no que sea una construcción hacia abajo, que completa el octaedro, que es uno de los óleos platónicos, por cierto. Es un poliedro de 8 caras, un rombo en 3 dimensiones. Entonces la parte visible era la estructura física que se conectaba con el universo, con el Duat, con Ra, con lo que se les ocurra, y la parte inferior conecta con lo más íntimo, lo más profundo. Por eso se cree que se han hecho construcciones muy privadas, íntimas, secretas, ocultas, debajo de los templos y las pirámides. Lo que dijo Heródoto respecto sobre estos laberintos no me sorprendería porque, de hecho, mis ancestros lo hicieron en Perú. Chingana o Chincana en quechua significa laberinto y se construían debajo de los grandes templos, como Sacsayhuamán, por poner un ejemplo.
Bueno, ahora sí voy a saltar a otro tema mucho más espiritual, pero últimamente se habla mucho sobre el tema de la lucha espiritual, digamos, entre lo que sería Lucifer y, o Luzbel y Micael, y el Cristo, Jesús y, bueno, Satanael o Satanás. Como cada uno de ellos fue, digamos, estaban hablando con estos seres superiores de los mundos mentales, y como todo en esta área, en este plano dimensional, tiene que ser, tiene que tener una polaridad. Yo supongo que lo que habría visto Lucifer tendría que haber tenido alguna especie de realidad como para que él genere una rebelión. Pero mi pregunta es, eh, Luzbel y Micael son la misma entidad que cuando bajan a estos niveles dimensionales se muestran como polos opuestos. Qué pregunta tan interesante. Estoy tratando de ensayar, y espero no fracasar en el intento, una explicación a esto. En las experiencias de contacto, sobre todo en el contactismo moderno, seres de otras realidades se han comunicado por múltiples vías para explicar que la humanidad vive dentro de un drama cósmico. Un drama cósmico que está expresado en esos mitos y leyendas que hablábamos momentos atrás. Aunque dejamos Egipto y pasamos a este tema, está relacionado, porque esa guerra de los dioses, sea en Sumeria, sea en Egipto, sea Enlil, Enki y sus comportamientos distintos con la humanidad, o la batalla de los hermanos Osiris y Set, y tanta mitología habla de una pugna de fuerzas, de dioses que participan en el proceso ser humano, a veces para bien y a veces para armar un caos. Los contactados de los años 50 recibieron información, tal vez influenciados por estas creencias, otras informaciones, o tal vez no, y estos seres, estas conciencias de otras realidades trataron de poner puntos sobre las sillas y explicarlo, diciendo de que esa pugna de fuerzas en el universo, o ese contexto complementario de energía, se lo puedo decir así, existe, que es real, y que a veces se personifica en entidades concretas de un universo no físico, sino eternal, mental, ultraterrestre, que no lo podemos comprender con nuestra realidad tridimensional. Allí surge la figura de lo que la Biblia llama tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, etc., que no necesariamente tienen que ser entidades humanas, como esos dibujos pues, de los albores del cristianismo que muestran a seres con carita de muñeca, aspecto humano, alas en las espaldas y tocando el arpa. Creo que eso es una metáfora, un simbolismo, una personificación. Se trata de otra cosa. Esos malaki, ese lado oculto, incomprensible de la creación, forman parte, obviamente, de ese universo no físico, ultraterrestre, en donde existirían, siempre de acuerdo a esos mensajes, muchos de ellos, ya dije, empezaron en los años 50, que han direccionado como altas jerarquías algunos procesos en el universo material, donde los humanos y otras civilizaciones físicas vivimos. Dentro de estos seres resalta la figura de Luzbel o Lucifer, el que porta la luz, y también la figura de Micael o Miguel. Es como el símbolo de dos posiciones en relación a este plan de evolución de distintas criaturas en el universo. Esto sonará controvertido, yo creo de que la historia tiene una base real, creo que estas entidades, más allá de nuestra interpretación, de base existen también, pero no creo, y me hago cargo de esta reflexión, que estén realmente enfrentadas. No creo que se trate del bueno y el malo, creo que es más nuestra percepción de polaridad. Creo que es como un juego de ajedrez, en donde se experimentan muchas cosas y una postura trata de empujar una agenda y la otra una distinta programación. La agenda de Micael, o sea, un plan que se manifiesta en la tierra, conocido como Operación Emmanuel, que en hebreo significa aquello que está con nosotros, trata de empujar a que la humanidad pueda comprender su lugar en el universo, porque está en este mundo escuela, y de alguna manera, como decíamos minutos atrás, hacerlo a través de la conciencia, del amor. En cambio,
la postura de Lucifer, por explicarlo en términos humanos, trata de poner cuestionamientos a que humanidades como la especie humana, valga la redundancia, podrían fracasar, no podrían avanzar. Recuerdo una canalización de los años 50 muy conocida mundialmente como Libro Durantia, que ya especificaba que esta situación existía y también diferenciaba la figura de Satanael, como se menciona en los apócrifos de Enoch, Satanael o Satanás, el adversario, de Lucifer, como que Lucifer era algo distinto, una jerarquía diferente, y ya en el caso del contactismo extraterrestre, posterior a la publicación Durantia en el año 55, se dice que Satanás, y esto es controvertido, sería una entidad de origen extraterrestre que surgió de algún lugar de lo que los humanos llamamos la constelación de Orión y protagonizó una insurrección, como una revuelta. Tal vez, creo yo, por las informaciones que se han recibido, en el calor y en el fragor de este plan cósmico y de estas posturas que generan disonancia en diferentes civilizaciones. Ahora bien, si toda esta historia es verdad, quiere decir que no tenemos los humanos una forma de discernir, de elegir, de tener un libre albedrío y que estamos navegando por un río como un barquito de papel y el viento lo va moviendo. No, definitivamente hay influencias, pero somos nosotros los que decidimos y creo que es la esencia del plan. Eso es lo que podría mencionar. Pero estas entidades o estas fuerzas o estas agendas, estoy convencido de que existen. Es lo que he podido investigar, lo que he podido vivir y soy uno de tantos testigos de contacto que ha trabajado sobre esa información, pero como digo, ya en el contactismo moderno, desde la publicación del controvertido libro Durantia hasta nuestros días, se sigue recibiendo abundante información al respecto. Separando el agua del aceite, con esto termino, porque también hay mucha fantasía, también hay muchas exageraciones, y es difícil en el mundo de los mensajes, de los contactados, discernir realmente que esto se puede comprobar o no. Yo trato de quedarme con las informaciones pues, que tienen una gran coincidencia y que no estaban influenciadas por otras que ya se habían publicado. Entonces, separando el agua del aceite, sí que hay un núcleo de una historia cósmica que hemos olvidado y que está en nuestros genes y está en nuestro futuro. Listo. Bueno, ahí terminó nuestro bloque. Vamos a después pasar ahora con mi hermano Joaquín Basta, que va a hablar con vos también un ratito. Bien. Así que muchísimas gracias. Gracias, Hipercubo. Gracias. Bueno, como ya les dijo mi hermano, estamos en el mítico lugar de Talampaya. A mí me toca hacer el bloque número 2. Excelente. Me llamo Joaquín Basta y estoy también con Hipercubo. Mi primera pregunta está relacionada con la figura de Jesús de Nazaret. Sí. Me gustaría saber cuáles son las informaciones directas que le hayan dado estos seres con relación a la persona de Jesús y su historia. ¿Cuál fue la información que ellos le dieron? Nos dio una información bastante compleja. A ver, siempre trato de explicar. Hay personas que se acercan al universo tan vasto del fenómeno ovni, del contacto posible con inteligencias no humanas, detrás de ese fenómeno, al menos de porcentaje que no tiene explicación y que podría corresponder a una civilización extraterrestre. Y al encontrarse con informaciones que provienen de estos seres y que tocan temas que nosotros interpretamos como muy religiosos, genera prurito, escozor, pero también mucho interés. Y yo trato de ser muy prudente, muy cauto, pero también muy firme en lo que creo yo es una realidad. Estoy convencido, más allá de la religión, más allá de las creencias, que personajes históricos como Jesús de Nazaret, además de que fueron históricos, que existieron, que no fue un invento, forman parte de algo que no podemos abarcar, una especie de jerarquía, algo muy, muy trascendental. Y estos seres, en sus mensajes, en sus informaciones, alegan de que Jesús es como el hermano mayor de la especie humana, el primero y el último, el alfa y el omega, una jerarquía que ha generado gran atención en las civilizaciones del universo que nos observan. Sé cómo suena esto, pero no tengo ningún tipo de aprensión en mencionarlo, que Jesús fue real y estuvo aquí para enseñarnos o marcarnos algunas ventanas, algunas puertas, algunas características de comportamiento, de conciencia, para superar esa pugna de fuerzas que hablaba con tu hermano Diego momentos atrás, en el otro bloque.
Es como cuando Jesús decía, si alguien te golpea el rostro, pon la otra mejilla. No se habla de ingenuidad o de sumisión, sino de no combatir lo que está pasando en nuestra especie, añadiendo más leña al fuego. Como cuando tuvo la experiencia de la transfiguración en el Monte Hermón, para mí no fue en el Monte Tabor, y cuando él desciende, libera a una persona que estaba endemoniada o poseída, ¿no?, por una entidad, haya sido textual o haya sido simbólico, y entonces él les dice, señalando a la montaña del Hermón, donde ocurrió la transfiguración, si ustedes tuviesen la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le irían a esa montaña, y no cualquier montaña, la montaña de los guardianes y vigilantes de No, del origen de, al menos de un segmento de los gigantes, 3 generaciones de los Nefelín, señalando esa montaña dijo, si ustedes tuviesen fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete, a esa montaña, con lo que significa, no es un dato menor, y la montaña se movería. Entonces creo que Jesús es el gran consolador, es el gran transformador, es el ejemplo del humano supremo y que marca el destino inexorable de la especie humana cuando dejemos de pelear. Creo que es uno de los grandes mensajes. Después hay otras informaciones que surgen en el contacto extraterrestre, que yo las tomo con pinzas, que prefiero no entrar en ese terreno, que algunos dicen que Jesús es un ser de Orión, que es de las Pléyades, que es de Sirio, que es un extraterrestre, que está aquí, que está allá. No entraría en eso, porque hay muchas contradicciones. Para mí, parafraseando al doctor José Luis Pérez Alvela de Perú, él acuñó una frase que la voy a hacer propia y dice, Jesús no era un extraterrestre, sino un terrestre extra. Impecable. Hablando de Monte Hermón y la relación que tiene con Jesús, me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿qué fue a hacer él cuando subió esos 3 días con sus apóstoles? ¿A qué fue al Monte Hermón? Cuando subió a esa montaña, en mi humilde opinión, porque las escrituras, que también hay que tomarlas con pinzas, sí, creo que los escritores de allí, de ese entonces, no fueron muy buenos periodistas. Solo leyendo los evangelios, por ejemplo, uno va a notar que se omiten cosas, se dicen otras, se interpretan otras. Sí. Pero tratando de rescatar lo que dicen las escrituras, ocurrió un fenómeno muy importante previo al momento final del ministerio público de Jesús, que termina la crucifixión y su resurrección, donde él se ilumina en una gran experiencia sobrenatural y le acompañan 2 figuras que son descritas en la Biblia, que también tuvieron contacto con otras realidades, con objetos en el cielo, como el caso de Moisés o el caso de Elías, ¿no? Moisés, que iba llevando al pueblo hebreo a través del mar de los juncos en el Mar Rojo, y aparecía una columna de nubes durante el día y era como de fuego durante la noche. Elías, que en el libro de Reyes es llevado en un carro de fuego al cielo. Entonces, justamente estos 2 contactados aparecen al lado de Jesús como si 2 tiempos, como parte de un programa, se materializa allí. Creo que Jesús fue a sellar el programa, y dar un espacio de silencio, entre comillas, hasta que llegue el gran desenlace. Creo que por eso fue a Hermón. Hermón ha sido descrito, y ya paso a las experiencias de contacto, como un reloj profético de la humanidad. No en vano Jesús eligió ese lugar para su fase final, y no en vano en ese enclave que son los Altos del Golán, para aquellos que están viendo esta entrevista, una zona muy conflictiva entre las fronteras de Siria, Líbano e Israel, y sabemos lo que está pasando ahora mientras estamos grabando esta entrevista. Estamos en noviembre de este año 2023 tan intenso. Creo que marcó también una zona de conflictos, una zona de muchas conflagraciones. Creo que hay un mensaje allí. Bien. Muchas veces, siguiendo con el tema de Jesús, se relaciona la figura de Jesús y la de Micael. En el libro de Urantia se dice que Micael encarna en Jesús en su 7ª y última encarnación y tiene esta experiencia humana terrenal. Hablando de eso, me gustaría saber también, desde tu perspectiva, ¿qué relación tiene Micael con la figura de Jesús? ¿Si encarnó como Jesús o pasó otra cosa con estas 2 entidades? Es difícil precisarlo, Joaquín, porque desconocemos los procesos increíbles que sucedieron hace 2000 años en esas tierras maravillosas de Medio Oriente. Pero si me baso en los mensajes que hemos recibido en la experiencia de contacto, la simbiosis cósmica entre
la conciencia del universo, representada en Micael, en la operación Emmanuel, en la persona de Jesús, creo que fue una realidad. Al menos así lo especifican estos mensajes. ¿Y por qué le doy el beneficio de la duda a esos mensajes? Porque conocí personalmente, acompañé a otros testigos, a quienes enviaron esos mensajes. O sea, corroboré que ese contacto es real. Una experiencia que yo viviendo hace más de 30 años, desde que ocurrió todo esto pues, en Perú, para mí. Entonces, en estos años que hemos conocido a estos seres, que sus mensajes han sido positivos, que se han confirmado, que han involucrado a muchas personas, por lo menos nos permite darle el beneficio de la duda a estos mensajes. Ellos dicen de que hubo un proceso cósmico en donde el universo, a través de la figura de Micael, vamos a interpretarlo así, vive con Jesús durante un tiempo. Tal vez allí hay una diferencia con otras versiones que dicen que encarnó y vivió todo el tiempo de la vida de Jesús de Nazaret, y en nuestro caso la información que manejamos es que lo acompañó durante su ministerio público y que lo abandonó antes de su muerte en la cruz, tal vez para que viva como humano el dolor, la pasión, y perdone como humano, a pesar que le estaban quitando la vida de forma injusta, entiendo yo, sin ninguna duda, para mí, y que pueda resucitar sin ayuda de Micael ni de nada, sino con su propia energía humana. Es como cuando dice, Padre, universo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, si hubiésemos escuchado lo que le contestó del otro lado, lo hubiese dicho, si no te hubiese abandonado, esto sería un teatro. Claro. O sea, para generar redención lo tenías que vivir de esa forma. Es lo que te podría decir. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un placer, Un gusto, Joaquín. un gusto. Abrazo, hermano. Okay. Bueno, ahora vamos al bloque de las preguntas que nos enviaron por Instagram. Sí. Una de ellas era cómo se puede trabajar el hipercubo y sus rotaciones, y si hay algún link o algo como para visualizar eso. La información del hipercubo la recibimos a raíz de la experiencia de contacto que muchos conocen. Sucedió en Perú el 12 de abril del año 2015, en la zona de Ichicpuna, en Yungay, en los dominios del Nevado Huascarán, la montaña más alta de los Andes peruanos. Allí es donde conocimos a Ivica, una mujer que afirma provenir del sistema estelar vecino Alpha Centauri. Es muy largo de explicar, pero en síntesis, entre algunas de las técnicas e informaciones que compartió en los grupos de contacto, era trabajar con figuras geométricas, visualizarlas, y a través de la rotación de estas figuras geométricas y su complejidad, uno podría generar estados no ordinarios de la conciencia. Estoy hablando del hipercubo o el tesseracto. No nos debe sorprender porque antes de este contacto con Ivica, ya en 1888, Charles Howard Hinton, un matemático británico, había publicado La Cuarta Dimensión, y allí sugería trabajar con el hipercubo, ¿no?, para generar mayor concentración. Más tarde, ya en nuestros tiempos, el físico norteamericano de origen japonés Michio Kaku también hablaba con bastante pasión del hipercubo. Así que los mensajes de Ivica tienen una base interesante en opiniones de científicos, como un disparador de la conciencia. Las rotaciones y la forma de trabajar la van a encontrar en mi canal de YouTube. Hemos hecho con unos algoritmos propietarios un vídeo. Recuerdo bastante a Pablo Cascone, un querido amigo, que nos ayudó muchísimo a trabajar en ello, para que puedan ver las rotaciones del hipercubo y las puedan visualizar, y en base a eso ejercitar su mente. Eso se encuentra en mi canal de YouTube, de Ricardo González Corpancho. Y la segunda pregunta que nos llegó era en relación a tu viaje que tuviste a la Luna, si podías explayarte un poquito más sobre el tema, y por qué no escribiste ningún libro sobre ese. Bueno, si alguien se está enganchando en esta parte del vídeo y no lo ha visto desde el principio, o no conoce mi trabajo de estas décadas, escuchar a una persona que dice que tuvo un contacto físico y estuvo con estos seres y fue absorbido en el desierto de Chilca por un haz de luz de energía sólida, le digo yo, como un rayo tractor. 24 de febrero de 2001 fue esa experiencia, que me condujo dentro de un aparato de una nave. Esta experiencia la he escrito anteriormente, está publicada en un libro, se llama Al interior de una nave extraterrestre. Lo que pasa es que ya no se ha vuelto a publicar, pero rescato la experiencia, la narración del acceso dentro de la nave en mi nuevo libro El mensaje del cisne negro, que se va a publicar con Planeta en mayo-junio de 2024. Es una información que aprovecho para compartir. Pero no solo es controvertido ese contacto, porque los vi en el desierto
porque un ser de aspecto nórdico me acompañó a la zona iluminada donde subí por el bendito haz de luz y aparecer en la ya citada nave, sino que hubo un desplazamiento no a la Luna, sino a una base orbital detrás de la Luna que ellos denominaron o llaman Celea, como un puesto de observación. Esta experiencia, que yo calculo habrá durado entre 5 a 7 horas en mis cálculos mentales, fue muy importante porque nos permitió recibir de estos seres la información de los discos solares que di a conocer en ese año y que luego se hizo muy popular en grupos de contacto, de investigación. Me hablaron en ese contacto que entre el 2 y el 12 de septiembre, recuerde quien está viendo el vídeo que la experiencia fue el 24 de febrero, y me decían en ese contacto que entre el 2 y el 12 de septiembre iba a ocurrir algo terrible en la ciudad de Nueva York y que llevaría a un conflicto bélico sostenido con Medio Oriente, que iba a avanzar, iba a ser más grave de las escaramuzas previas. De hecho, yo viajé a los Estados Unidos, hablé de este mensaje, es decir, que hay un testigo de que yo hablé de esto antes del incidente del 11S, y me refiero ni más ni menos que al periodista Renan Armendáriz Coello, que trabajaba en Univisión Radio y tenía una media de radioescuchas entre 4 a 5 millones de personas diarias. O sea, era el programa de radio más escuchado de California y probablemente de los más escuchados de todos los Estados Unidos, en habla inglesa y en habla hispana. Y hablé de este mensaje, que tal vez fue muy desconcertante transmitirlo, y cuando doy una charla en el Griffith Park, allí en Los Ángeles, y ustedes que han vivido en California saben a qué me refiero, porque es un parque gigante, y vinieron como 13,000 personas, según la radio. Todo esto antes del incidente. Entonces, cuando ocurrió el lamentable 11S, yo estaba en Estados Unidos y había visitado Nueva York, porque también estuve en Radio Wado, que es una network que funciona en Manhattan. Fue una confirmación para la gente que creía que yo me había vuelto loco al decir que fui dentro de un objeto, que acompañé a estos seres a una base orbital. Después podemos discutir la naturaleza de la experiencia. Yo la recuerdo con la misma claridad que el campamento de la noche y el viento sonda de casi 88 kilómetros de ráfaga de viento que tuvimos. Lo recuerdo con la misma claridad que la carpa, como la fui desarmando y colocándola en la camioneta, ¿se entiende? Lo recuerdo, sí. Muy diferente a un sueño, a una proyección remota mental, fue algo que recuerdo como físico. Sin embargo, también sé que estos seres, cuando te conducen o te llevan a estas otras realidades, no estás totalmente en nuestra densidad, porque no lo podríamos soportar. Entonces hay algo de onírico, de teatro ovni, no que el contacto no haya sucedido o que no haya sido físico, sino que se mueve en otras franjas de tiempo y en otra realidad física, que no es un sueño, que no es una fantasía, que es real, porque tú desapareces del lugar, te vas con ellos, pero que me sigue costando mucho, lo admito, integrar y entender. Y en algún momento estos seres me dijeron que no te atormente si estuviste o no estuviste con nosotros o la forma como llegaste a nosotros. Solo recuerda lo que te dijimos. Y es lo que estoy haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Van a poder encontrar esta entrevista en el hipercubo.com, y si no, van a poder ver alguna de las partes que vamos a estar subiendo en Instagram. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Ojalá verte más adelante. Gracias a ti, a Joaquín, a todos los miembros del equipo Hipercubo que están aquí detrás de cámaras. Hasta luego.